Granada no fue fácil. Me enfermé, casi me quedo sin bus, empecé a sentir la necesidad del descanso y aún así seguí adelante para aprovechar el tiempo. ¿Has tenido ese tipo de viaje en el que el cuerpo te pide parar pero la ciudad te sigue llamando? Esa sensación de no saber si descansar o seguir caminando solo para no perderte lo más importante. Porque entre las piedras, los atardeceres y los muros antiguos, esta ciudad me seguía enamorando. Y claro, justo cuando parecía que ya tenía todo bajo Vamos a ver control, cómo va la no aventura hoy contaba porque con algo. yo tengo mucho miedo de llegar al... Aquí los peatones no tienen lugar. Me voy pegado a la pared. Esa tarde estaba regresando a la Alhambra y me pareció muy buena idea irme por acá a hacer algo de fotografía callejera. Ya estaba cayendo la noche y aunque mi energía estaba en seguir caminando, mis piernas y mis pies no aguantaban más. Por cierto, la historia de mi caminata fotográfica de la Alhambra te la dejo aquí en este link. Callecitas increíbles. Bueno, ya con la Alhambra de fondo y la luna va creciendo cada vez más. Termino mi día de hoy. Ahora voy a caminar 2.6 kilómetros hasta el hotel. Parece ser que es poco, pero ya en este momento pesa. Así que veremos cómo nos va mañana. Hasta mañana. Ya tengo la reserva para la siguiente ciudad, pero no he podido conseguir boleto de tren o bus. Así que sin más remedio me voy para la terminal de buses a ver si puedo hacer la gestión con un humano. Al llegar me encuentro con todas estas máquinas y solo pude hacer lo mismo que hubiera podido hacer por el computador. Ya me está comenzando a preocupar que la gente está viajando igual que yo y me estoy quedando sin boletos. Entonces me tocó tomar como el que va a llegar más tarde a Alicante. Bueno, esto no, el bus no se puede pagar con tarjeta de teléfono, entonces mejor en efectivo. Es la primera vez que uso efectivo como en 20 días que llevo acá. Este era el edificio de la antigua madrasa, que fue fundada en 1349 por el emir Yusuf I. Es el sitio donde los musulmanes hacían estudios superiores del Corán. Funcionó así hasta 1499, cuando el cardenal Cisneros mandó acabar todo lo que tuviera con el mundo árabe, entre eso quemar todos los libros de la madrasa, y terminó cristianizando a todos los habitantes de Granada a través de la Sagrada Inquisición. Empezó a funcionar como universidad oficialmente en 1531. Es una de las universidades más antiguas del mundo. Es increíble cómo las decoraciones de este lugar son las mismas que hay en la Alhambra. Hoy en día se conservan acá el 45% del color original, mientras que en la Alhambra solo se conserva el 5%, y eso es por el impacto de la luz. Al salir lo primero que ves son los vítores de la capilla, que son los grafitis que se pintaban por las pocas personas que lograban terminar sus estudios de doctorado. Hoy en día se puede hacer eso todavía en la Universidad de Salamanca, pero tienes que terminar un montón de estudios y pagar, creo que son 600 euros. Adentro es todo árabe y afuera está con todos estos arcos cuadrados. Bueno, acabo de visitar la capilla, fueron 6 euros. No dejan tomar fotos ni nada, lo cual es una lástima porque hay un montón de cosas muy chéveres que se pueden fotografiar. Me impresionó mucho todo lo que hay acerca de Cristo. Impresionante, están las 5 tumbas, están los dos reyes católicos, sus 2 hijos y otro, no me acuerdo, Miguel. Aquí afuera en el piso se ven, se ven también figuras con los escudos de Granada. Vale mucho la pena. Lástima que no se puedan tomar fotos ahora. Si no gustas mucho como ese cuento de la historia y todo, pues yo me saltaría a la capilla. Dicen que la catedral también es increíble. Vamos a ver qué parece. La catedral se empezó a construir en 1492, que como ya sabrás por esta serie, fue un año súper importante. Es una fusión de estilo gótico, renacentista y barroco. Para construirla fue derribada la mezquita que estaba allí y así demostrar quién tenía el control ahora. ¿Dónde habremos visto algo así? En la entrada de la catedral están San Pedro y San Pablo.
Pedro es la cabeza angular de la iglesia, que se reconoce por portar las llaves del cielo. Y Pablo, el apóstol de las gentes, que siempre va con un libro gordo y una espada, pero la espada se desapareció. La torre de la derecha no pudo ser terminada por un problema de cimentación y porque hubo un temblor. En cada espacio de la catedral hay arte religioso infinito. Los retablos están llenos de detalles que me asombran continuamente. Yo no sé si podré llamarme devoto del apóstol Santiago, pero sí puedo decir que cada vez que me lo cruzo me quedo meditando un buen rato. Aquí está en su versión que ayudó a los cristianos a ganar la batalla de Clavijo en el año 844 contra los musulmanes. Santiago Matamoros se convirtió en un símbolo de valentía durante la Reconquista. Otra cosa que me dejó perplejo fueron los dos órganos gigantescos, imponentes, preciosos. Cómo me hubiera gustado escucharlos. Al salir de allí, me fui a caminar por la ciudad. El día estaba soleado y se acercaba la puesta de sol, así que me fui a hacer fotografía de calle, que es una habilidad que me gustaría desarrollar más. En eso me fui encontrando cosas que ya había visto en Cádiz. Me animé a caminar por uno de los barrios más tradicionales de Granada, que es el Albaicín. Está todo en subidita y lleno de callecitas y callejones que uno no sabe dónde va a terminar. Estoy persiguiendo el mirador de San Nicolás, pero veo ya como los carteles que se están viendo por toda España acerca de no permitir el turismo masivo. Y es que claro, aquí para un alemán que puede ganar 3.000 euros le puede salir muy barato vivir y pagar arriendos muy altos que no le está funcionando a los locales. Y esto tiene pinta de ser mi destino. Es el problema del nomadismo digital, que hay gente a los que les rinde mucho el dinero en otro país, ganar en dólares y vivir en pesos. Está bueno, pero lo que no está chévere es que las personas que arriendan se están aprovechando de esta situación y le están subiendo todo solamente para quedarse con nómadas digitales. Mira esta puertica. Entonces yo creo que eso es una vaina que van a tener que ponerle mucha atención desde ya los gobiernos y los mismos nómadas digitales. A ver qué va a pasar con esto. No me estaba sintiendo muy bien estos días, estoy cansado. Tengo como dolor de cabeza, la verdad. Solo espero que este mirador valga la pena. Mira esto. Recorremos estas torres.
Qué lindura este sitio. Es una casa totalmente reconstruida desde el 2007. Sin duda alguna este viaje ha estado caracterizado por la improvisación. Y bueno, de pronto en la improvisación hemos estado gastando un poquito más de lo que quisiéramos. Pero llegar a espacios como este así sin saber es súper, súper bonito. Así que si eres fan de la improvisación o fan de la planeación, por favor deja tu like y suscríbete. La verdad es que entrar aquí fue un regalo. Por si fuera poco, en los jardines suena un violín por allá al fondo. Bueno, se llegó la hora de dejar Granada. En estos momentos son las 12:20. Han reportado que el clima hoy llegará a 38 grados, así que es una alerta máxima de calor. Yo tengo que estar a las 4 saliendo del terminal de buses. Voy a comer algo por aquí cerquita del sector, pero tengo un inconveniente. Creo que hice la reserva demasiado lejos de la siguiente ciudad donde voy a estar y no sé cómo va a llegar desde el terminal de transportes hasta el sitio donde me voy a quedar hoy, que también es una habitación que parece que está bastante bien. No es una distancia caminable, ya lo revisé, entonces voy a llegar sobre las 9:30 de la noche. Va a estar complicada la llegada hoy. Y también por otro error que cometí de cálculo, voy a tener que salir muy temprano el sábado para poderme ir hasta la siguiente ciudad. Y ese desplazamiento va a estar muy complicado, por lo cual de 2 días que cuadré en esta ciudad a la que voy a poder hacer turismo solo una, y eso me tiene un poquito preocupado. ¿Qué va a pasar conmigo estos 2 días? No lo sé, pero eso es parte del viaje. Vamos a ver cómo va la aventura hoy, porque sí tengo mucho miedo de llegar a Alicante esta noche. Lo bueno es que esta noche siendo como a las 10 de la noche, lo que me va a dar más o menos 1 hora y media o 1 hora para llegar al alojamiento. No, esto es una prueba de resistencia, no sé qué hacer, no sé si esperar, no sé si irme a otra parada que no la muestra Google, no sé qué hacer porque es que ni siquiera pasan taxis, no aguanto más el sol, el bendito bus no pasó, pero claro que la aventura, no hermano, aquí sí nos fuimos de para atrás.